Estábamos acostumbradas a una vez al año intentar hacer un encuentro en el que conectábamos a los agentes culturales, a las personas que trabajan en cultura en la ciudad de Valencia. Y bueno, pues después del momento de la pandemia y la situación en la pospandemia, pues bueno, no nos habíamos podido encontrar a nivel físico. Y bueno, lo más importante es que nos seguía quedando esa inquietud de qué estaba sucediendo en comunicación y cómo íbamos a afrontar estas nuevas situaciones. Así que aunque sea de forma virtual, es un gustazo poder juntarnos y bueno, pues seguir debatiendo, seguir aprendiendo y sobre todo, pues bueno, en este momento, en esta última además, que nos parece fundamental que en este nuevo paradigma en el que las tecnologías y lo virtual va a entrar a formar parte sí o sí de la cultura y de cómo gestionamos la cultura, pues a partir de ahora cómo vamos a hacer esa gestión de públicos y sobre todo de esos públicos online. Bueno, encantados de poder contar. Por una parte, bueno, supongo que algunos conoceréis a Carlos Madrid, que es el que va a moderar el encuentro de hoy, que es el director de Cinema Chove, anterior director también de La Cabina, del Festival de Cine de Mediometrajes. Bueno, tenemos también a Juan Martigot, que actualmente es el coordinador artístico del teatro musical del Cabañal, o sea, del TEM. Hola, Carlos. Estaba haciendo las presentaciones. No te preocupes. ¿Me escuchas bien? Creo que sí. Vale, voy a estar más cerca del... Bien, como decías, y disculpa y gracias por hacer esta parte de mi lado. Es fallo mío por los fallos técnicos. Como decías, bueno, por describirme un poco, como decías, estuve vinculado del Festival La Cabina, del cual hice las 9 primeras ediciones, de 2008 a 2016, y fui responsable de comunicación del Festival Observatory de 2007 a 2011. En la actualidad, como decías, dirijo el Festival Internacional de Valencia, Cinema Chove, y los invitados de hoy son María Tinoco, Juan Martigot y Sofía Moreno. Bienvenidos a ustedes. Voy a empezar por María. María Tinoco es la subdirectora en LAVA, Valencia School of Art, Design and directora de la Galería de Arte Contemporáneo de Blink Project de Valencia. Está pluriempleada, aunque tiene dos labores cercanas geográficamente, pero bueno, que le supondría labor cada día. Ella colabora también como docente en la Universidad Miguel Hernández. Os voy a pedir a cada uno que describa el centro donde ejerce su labor y que esta descripción sea breve y además que nos hable de su trabajo con públicos, y aquí sí que podrá explayar lo que quiera. Así que cuando quieras, María. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a La Visible por invitarme, a Claudia y a Sandra, y a ti también, Carlos, por la presentación. Y bueno, y saludar a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Bueno, como ha dicho Carlos, yo dirijo la galería de Blink Project desde hace un año y medio aproximadamente. Anteriormente dirigí durante unos 14 años la galería de arte Mr. Pink. Y ahora mismo estoy llevando la subdirección de una nueva escuela de arte y diseño aquí en Valencia, que se llama Lava Valencia. Y bueno, es una universidad que en Italia lleva más de 20 años y tiene 4 sedes. Allí es muy conocida y aquí en Valencia se abre la primera sede internacional. Entonces, ahora mismo estamos con muchas labores de difusión y de comunicación a través de medios digitales, sobre todo, y también hemos empezado con nuestro primer acto presencial. No sé, Carlos, si quieres que hable más o es una breve presentación de cada uno. Te pedía, y además lo has hecho muy bien, una descripción breve del centro donde trabajas, pero aquí sí que te pido que si quieres te explayes lo que tú quieras de cómo describes cómo describes tu trabajo con los públicos, especialmente tu trabajo digital con los públicos. Bueno, en este caso podría hablar un poco de las dos experiencias, desde el de la universidad donde estoy, aquí en Lava Valencia, y el de la galería. Realmente yo creo que la situación que tenemos ha hecho que se acelere un proceso con el que sí que trabajábamos, que era de todas las
de todas las reuniones que hacemos de forma virtual. Pero claro, ahora ya no solo hacemos reuniones de forma virtual, sino que los eventos muchas veces también se hacen de forma virtual. Todo esto, esta situación yo creo que ha venido a acelerar un proceso en el que ya estábamos, yo por lo menos desde aquí, desde la universidad y desde el ABA y también desde la galería. Empezamos a hacer algunas cosas en digital y algunas cosas online, pero todo este proceso, claro, ha hecho que todo se acelere porque hubo un momento donde no teníamos otra, que hacerlo todo de forma online y de reinventarnos, acoplarnos, porque era un momento en el que o hacías las cosas así o te quedabas un poco fuera de juego, porque en el momento que paras y además con la incertidumbre que había, no sabías si te podías volver pues a enganchar otra vez. Entonces, en el caso de la galería, pues sí que montamos un proyecto rápidamente con los artistas de forma virtual a través de Instagram, donde los artistas funcionaban por parejas e iban... era como si fuera una correspondencia, pero a través de las obras. El primer artista generaba una obra y el otro artista tenía que contestarle con otra obra, así durante un proceso como de 3 idas y venidas. Y todo eso lo íbamos colgando en Instagram y a través de stories. Y es un proceso que bueno, nos sirvió para comunicar que seguíamos ahí con la galería, que no habíamos parado, para que los artistas también sintieran que, bueno, pues que las cosas se paraban, pero que podemos seguir ahí y seguíamos comunicando con nuestro público, porque si no yo creo que desapareces. Y bueno, el inicio con la Valencia, no estábamos confinados porque, bueno, empezamos aquí en la sede que tenemos en la calle Cuart 21-23, nada, hace un par de meses, con lo cual ya la situación era otra, pero evidentemente todo nuestro inicio ha sido virtual porque no podíamos juntarnos más de que, no sé cuántas personas podíamos juntarnos, pero muy poquitas. Entonces, es verdad que casi todas las reuniones han sido online hasta que hemos podido empezar a hacerlas de manera física. El primer evento que tuvimos, que es con un proyecto que tenemos con Valencia Capital del diseño, que es Bla Bla Night, tuvimos que hacerlo de forma online, con lo cual la comunicación, tanto como el evento, fue en streaming. Además, el ponente tampoco pudo venir, tuvo que hacerlo desde Barcelona, pero yo creo que, bueno, que ya estamos todos a la vez cansados y acostumbrados a la pantalla. Entonces, yo creo que también lo bueno que tiene esto es que cuando ahora haces algo en streaming o haces algo como lo que estamos haciendo, también ya te aseguras que el público que hay está porque está interesado, porque estamos todos muy cansados de la pantalla. Entonces, creo que también es como, ahora ya es más real. Antes era un poco experimental, la gente estaba más aburrida, pero ahora ya el que te ve es porque le interesa. Entonces, yo creo que ya estamos todos como, vale, por un lado podemos estar cansados, pero ahora ya vamos a lo que nos interesa, o sea, para mí es súper práctico, la verdad, porque te soluciona muchas cuestiones de tiempo que tenemos todos. Entonces, hay eventos que, evidentemente, lo físico, o sea, la experiencia física no nos la quita nadie, dependiendo de lo que vayas a ir a ver. Es verdad que yo, pues, al teatro, pues prefiero ir. No quiero verlo en streaming. Si no tengo más remedio, vale, pero yo quiero ir. Y ciertas webinar o ponencias, pues me parece genial hacerlas así, porque creo que es súper rápido, yo creo que ahora estamos acostumbrados, nos organizamos bien, la gente sabe cómo preguntar, hay un moderador estupendo como tú que ya nos maneja a todos, es decir, que ahora ya todo fluye muy bien. Ahora hablaremos además de lo que has comentado de la aceleración de esto, de la irreversibilidad o no de los productos digitales, de cosas que hayan venido para quedar. Pero bueno, irá saliendo a lo largo de esta presentación. Vamos a pasar a presentar a Juanma Artigot, que es gestor cultural y coordinador artístico del Teatro Cultural de Comañar, el TEM, de hecho. Anteriormente ha ejercido como programador y coordinador de producción en la Rambleta, y también ha estado a cargo de muchas exposiciones internacionales y bueno, tiene un currículum que también podríamos explayarnos un rato. De momento, para presentarte, querría que hicieras un poco lo que acaba de hacer María, que de una manera más sucinta nos contaras acerca de tu labor y del TEM, y explayándote un poco más, también con más libertad de tiempo, nos hablarás de tu trabajo con
te puedes centrar sobre todo en el público digital. Bueno. O en la comunicación digital para públicos de todo tipo. Disculpa. Gracias. ¿Se me escucha bien, no? ¿Me escucháis? Vale. Bueno, hola a todas y a todos. Gracias, Carlos, por invitar. Gracias a la Visible también por invitarme a participar. Me presento, soy Juan Martigot. Como ha dicho Carlos, soy gestor cultural. Soy un gestor cultural que viene del campo de las artes plásticas y acaba derivándose a las artes escénicas a través de estudio del máster de gestión cultural, que es cuando me interesa trabajar contenidos y estar cerca de las artes, dijéramos, que se experimentan en vivo, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes centros de carácter público y privado. Ahora estoy en el Teatro Musical del Cabañal, que es un centro municipal. Y bueno, y aparte he tenido la oportunidad de desarrollar un trabajo, dijéramos, de investigación sobre públicos, intentando dar unas claves de conexión con el público más joven, que al final siempre es el que nos interesa por proyectar hacia el futuro y también por ver qué está sucediendo, porque muchas veces nos olvidamos, en realidades estamos más pendientes de lo que sucede dentro y no lo de fuera. Y bueno, básicamente esa sería mi tarjeta de presentación. En cuanto a la virtualidad, ¿qué voy a decir yo? Que estoy gestionando un espacio en el que necesito que la gente venga presencialmente, físicamente, a experimentar. Entonces, la clave para mí, bueno, dentro de la virtualidad, lógicamente, una cosa muy importante sería el contenido, ¿no? Que provoque un interés, que para mí es la clave en todos los sentidos. Pueden haber otras condicionantes como la movilidad, los factores de precio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, necesitamos atraer a ese público. Es verdad que siempre se ha pensado desde las artes escénicas, desde dentro, desde el mismo escenario. Esto está cambiando. Realmente dentro de las artes escénicas se ha repensado siempre el contenido, siempre ha sido una cosa que se ha repensado, estoy hablando de los años 60, y los formatos. Ahora hay que pensar o repensar contenidos, formatos y la forma en que llegamos. Desde luego, para mí no existe otra palabra que no sea teatro, es decir, no podemos hablar de teatro virtual, streaming. Bueno, al final es una producción audiovisual sobre un teatro. Ahí hay que intentar ver qué pasará en el futuro. Yo pienso que el teatro tiene que existir, seguirá existiendo, pero bueno, al final tenemos que convivir con la virtualidad. Para mí, considero que es, dijéramos, un complemento ahora mismo para las artes escénicas. No puede ser un sustitutivo en ningún momento del teatro y de la experiencia en vivo. Hablo de teatro, pero bueno, me refiero también a la música, todo lo que depende de la experiencia en vivo. Y en esa complementariedad pues, estamos buscando cuáles son los beneficios. Nos beneficia en muchos aspectos, a nivel de estrategias, de públicos, de conectar con nuevos públicos, de trabajar estrategias de marketing, de gestionar más eficientemente entre las producciones. Y luego lo que, nosotros vamos a depender siempre del público en lo físico. Y tenemos que generar ese contenido atractivo que mantenga una experiencia en la cual la gente pueda volver, ¿no? A repetir. Creo que hay un peligro, me refiero con el tema de la grabación y el streaming. Claro, acabaríamos yendo a un formato muy audiovisual, muy de cine. No interesa, porque al final eso ya existe. Podemos trabajar las grabaciones como queramos, pero creo que nunca vamos a poder transmitir la emoción del directo, el intercambio. Hay que tener en cuenta que cada función es de una manera, esa experiencia a la que te enfrentas puede ser diferente una y otra vez. Siempre defenderé desde la resistencia de lo físico, en ese sentido. Aún así, es complementario para mí, lo virtual. Ahora hablaremos también de qué porcentaje le va ganando la presencial y hasta dónde debería resistir la experiencia presencial y nosotros como gestores culturales para hacer ver, no solo asumirlo nosotros, creo que lo asumimos, sino hacerlo ver a la mayor parte de públicos posibles, como decías, al público joven y al público que se está incorporando y que ha nacido en los llamados nativos digitales, cómo hacerles ver que no hay nada
que pueda competir con la experiencia del teatro, de la música o del cine en una gran sala, en una gran pantalla. Bien, ahora os iré planteando algunas preguntas, algunas concretas de nuestra labor y otras más generales, pero vamos a hablar ahora y voy a presentar a Sofía Moreno. Hola, Sofía. Ella es doctoranda en Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano en la Universidad de Deusto y miembro cofundador de la red Cultura con Públicos, además responsable de la sección de artes plásticas de La Llave Mag. ¿Lo he dicho bien? Como les he dicho antes a tus compañeros, también te voy a pedir que cuentes brevemente tu labor, aunque sea también distintas labores que realizas, y cómo concibes el trabajo con públicos. ¿Alguna de ellas o en general? Porque creo que tú te dedicas sobre todo al trabajo con públicos, supongo que de cualquier cliente que pueda surgir, porque estás más asociada en este sentido. Así que, bueno, adelante. Gracias. Bueno, en primer lugar, al igual que mis compañera y compañero, agradecer a La Visible y a ti porque estéis aquí hoy y a todas las personas que nos están escuchando, que es un lujo poder compartir un espacio para la divulgación de este tipo de nuevas prácticas, podríamos decir, que son tan ancestrales como la propia cultura, podríamos decir, ¿no? Bueno, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro cultural que hemos nacido en el núcleo, bueno, con la inercia de ser una red de gestores de públicos culturales estatal. ¿Por qué esto? Nosotros somos la primera promoción egresada de expertos en audiencias culturales europea. Venimos de una formación que fue cofinanciada por la Universidad de Deusto y la Comisión Europea y compartimos con otros 4 proyectos y otros países que sean Polonia, Dinamarca, Reino Unido, Italia y estábamos España, ¿no? Actualmente los miembros del equipo somos 6, 5 de aquellos españoles, ¿no? Y una de la delegación británica. Y nuestra misión, nuestro objetivo al final es generar conciencia en torno a lo que significa la gestión de públicos culturales en España, ¿no? Porque no queríamos empezar la casa por el tejado. Nos parecía muy importante generar esta conciencia y generar este ejercicio de reflexión en torno a lo que significa la gestión de públicos culturales, que es un ejercicio que nos parece que se tiende a delegar o a hacer que se subcontrate hacia otras empresas, consultoras externas o universidades propiamente. Me estoy tirando piedras al tejado porque ahora mismo pues colaboro con Publicum, ¿no? Con el proyecto de públicos en desarrollo en la Universidad de Deusto. Pero es cierto que tendemos mucho a hacer este tipo de ejercicios cuando dentro de las instituciones quizás se pierde ese proceso, ¿no? Por el que conoces tanto a los públicos que te rodean o en la digitalización, por ejemplo, puedes llegar inclusive a públicos que nunca te hubieras imaginado, ¿no? De hecho, bueno, la Universidad de Deusto nos ha respaldado mucho desde el primer momento. En diciembre hicimos una formación con Pablo Helguera, que fue, antiguamente estuvo vinculado a los programas de formación para adultos en el MoMA y él hablaba de la digitalización precisamente de las audiencias, ¿no? Actualmente estamos recopilando noticias, haciendo este tipo de formaciones. Vamos a hacer otra webinar el 13 de abril sobre públicos en las artes escénicas. Van a estar Mame Muñoz de Salacero, de Teatro en Sevilla, y también va a estar Miguel, no me acuerdo de su apellido, perdón, Lozano, de la red de teatros alternativos, y la verdad es que bueno, va a ser un encuentro interesante. Vamos a seguir dialogando sobre este tipo de cosas. También estamos generando podcasts ahora mismo como píldoras de información sobre los jóvenes, como ha dicho Juan Manuel, ¿no? Y la ópera. Ese es el primer podcast que vamos a sacar. Y bueno, pues iremos dando información en redes sociales y también pues en lo que viene siendo nuestra web, ¿no? Que os invitamos a visitar. Y eso es un poco en lo que estamos, en divulgación. Sofía, en vuestra web, culturaconpublicos.es, mantenéis como una de vuestras misiones la de profesionalizar la figura del gestor de los públicos en el sector cultural. ¿Puedes explayarte un poco sobre eso? Sí, claro, efectivamente. Bueno, es un poco a través de estas informaciones que os he dicho, ¿no? Estamos haciendo una recopilación de noticias. Hay mucho en habla inglesa, pero no hay mucho en habla hispana. Entonces, estamos intentando solucionar un poco ese gap que hay ahí, intentar recopilar toda la información que tenemos en castellano. Y también estamos generando estos podcasts que, como te digo, van a ir viendo la luz poquito a poco, y con el apoyo de la Universidad de Deusto vamos a seguir generando webinars de profesionalización vinculados a artes escénicas, a museos, a diferentes instituciones, también desde academia, ¿no? Para seguir dando información, ¿no? Lo que nos interesa más que generar la actividad dentro de las instituciones, estamos generando esa conciencia, ¿no? Nos parece que es muy importante esa base
en nuestra sociedad y porque, bueno, dentro de nuestro proyecto transeuropeo en el consorcio vimos que Dinamarca, Reino Unido iban años luz, ¿no? En este sentido. Todas sus instituciones tienen en el ADN el corazón al público cultural de una manera totalmente diferente aquí en España, ¿no? Entonces, todo lo que podamos intentar replicar, pues mejor que mejor. En ese sentido, voy a lanzar una pregunta general también para que sea útil para quienes nos están viendo y que estén interesadas en el mundo de la comunicación cultural, de la comunicación hacia públicos y de gestión en general, tanto ganar como fidelizar públicos. ¿Qué publicaciones acerca del tema nos podéis recomendar? ¿Cuáles son aquellas a las que recurrís habitualmente, ya sean en español o ya sean en inglés o otros idiomas? Sofía, puedes empezar, porque eres la que se dedica plenamente a esto, pero también os lo pregunto también a Sí, bueno, yo tenía 2 libros preparados por si venía esta pregunta, es verdad, o sea, literalmente. Uno sería este, que es el desarrollo, no sé si lo vais a ver bien, el desarrollo de audiencias en España, reflexiones desde la teoría y la práctica, que son, los coordinadores son Macarena Cuenca Amigo y Jaime Cuenca, también son de la Universidad de Deusto. Está en PDF libre en internet, lo podéis encontrar, os lo podéis descargar y creo que lo podéis consultar. Y este acaba de salir del horno, como quien dice, es del proyecto Publicum en el que estoy ahora y es Públicos en Transformación, una visión interdisciplinar de las funciones, experiencias y espacios del público actual de los museos. Está más vinculado a museos, pero ciertamente pues aquí hay ejercicios que se pueden replicar en otras instituciones, ¿no? Este está coordinado por Fernando Bayón y Jaime Cuenca. La editorial es Dickinson y es interesante. No sé si está en PDF, este te puedo garantizar que sí, este no lo sé. Pero son muy recomendables y están en habla hispana, así que, bueno, recomendables. María, Juanma, tiráis de estas u otras publicaciones para afrontar tanto teórica como prácticamente. Juanma, tienes el micro desconectado. Ahora, ¿no? ¿Ahora se me escucha? Vale, disculpad. No, que decía que no voy a dar títulos concretos, pero sí que yo sigo muchas veces las investigaciones o trabajos ya publicados. Por ejemplo, me interesa mucho en este campo de la comunicación virtual, los trabajos de Manuel Castells, que es ministro ahora mismo de Educación, que creo que es una biblia en ese sentido, ¿no? Para poder poner un poco el enfoque, ¿no? A la comunicación en la cultura. Igual que el profesor Bonet, o tenemos aquí, por ejemplo, en estrategias de marketing para públicos, trabajos de Manuel Cuadrado, que son muy interesantes. Incluso Antonio Ariño a nivel más estadístico, ¿no? Luego, más allá de eso, pues bueno, sí que sigo las publicaciones de la Fundación Asimétrica, así como otras organizaciones que, bueno, que a través de diferentes conferencias, bueno, se van publicando actualizaciones y considero interesante para consultar. Y la revista Conectando Audiencias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también. Muy interesante al respecto. María, ¿tú sigues alguna de estas publicaciones o tienes una otra que... A ver, yo realmente desde el ABA sí que hay un departamento de comunicación que no es el que llevo yo. Entonces, realmente no es un tema que gestione yo propiamente. Y bueno, a nivel de galería, claro, es algo totalmente diferente también. Es un público, o sea, el público de la galería es un público mucho más controlado. Es casi un tú a tú que es un público súper objetivo al que te diriges. Entonces, ahí los estudios, pues son los pocos estudios que salen, que tampoco me parecen nada fiables, porque se hacen a través de encuestas que nos hacen a las propias galerías. Sí que es verdad que además yo me dedico también a estudiar el mercado del arte, entonces ese tipo de encuestas, como también me las mandan a mí, me parecen súper poco fiables, con lo cual al final tu público objetivo es el que te trabajas tú y al que consigues llegar tú. En el caso del ABA, que es donde estoy ahora, evidentemente hay un equipo pues, que se encarga y está muy enfocado a todo lo digital, también por el perfil de escuela en el que estoy. Pero claro, si me preguntas a mí como que te pueda dar alguna referencia, yo no la tengo porque no es lo que te digo, más en el sector de las galerías me parece poco fiable porque sí que hay una publicación que se realiza desde la Fundación de la Caixa, que cada año, no sé si este año ha salido, pero la suelo consultar.
y me parece poco realista con la situación que hay. Y bueno, y al otro nivel, bueno, es lo que os comento, sí que como hay un departamento de comunicación, ahí estoy yo menos conectada. Voy a utilizar, María, la frase que tú has escrito para La Visible con respecto a la pregunta que nos hicieron a todos, y decías que un objetivo fundamental de la gestión de públicos es conocer cuál es tu público objetivo para poder conectar con él a través de contenidos de calidad y que se ajusten a sus intereses. Yo no puedo estar más de acuerdo con la frase, pero también en muchas ocasiones genera, no sé si estaréis de acuerdo, un círculo vicioso, un pez que se muerde la cola entre desde dónde programamos. Si programamos lo que como comisarios o como programadores queremos programar o creemos que puede aportar algo más en la línea en la que nos dirigimos, o estamos pendientes de qué pensar al público o a qué públicos nos dirigimos para programar en función de ello. Conocer al público o tener una mente de programación. ¿Qué es lo primero, María? ¿Qué es lo primero en este pez que se muerde la cola? ¿Pensar en qué programamos o en qué público hay para ofrecerle lo que quiere? A ver, yo pienso que tiene que haber ahí un equilibrio. Es decir, yo en el caso de la escuela, evidentemente el perfil está clarísimo. Es un perfil muy claro porque es el de estudiante con un nivel adquisitivo, con una posición económica, con un nivel cultural. Te tienes que dirigir a él y con unos intereses que están basados en el arte y en el diseño. También en el teatro, porque tenemos otros estudios que están enfocados al teatro, entonces, y al espectáculo. Entonces, en este caso concreto, yo creo que sí, que tienes que definir muy bien ese público, ese target al que vas y en base a eso fijar unos objetivos de comunicación y centrarte en ellos, porque no estamos, o sea, no es una oferta que la pueda asumir todo el público. En este caso sí que está, yo creo que está muy acotada. Y en el caso de la galería, pues pasa un poco igual. Es decir, cada galería tiene una línea y yo evidentemente me puedo dirigir a todo el público, pero sí que tengo un público objetivo que sé más o menos lo que le interesa. Entonces, bienvenido el que sea. Y, por ejemplo, en la galería yo no pienso tanto en el público objetivo, sino que es verdad que ahí pienso más en la programación que yo hago y no trato de conectar con el joven de 25 o con el señor de 60, sobre todo porque yo no tengo una programación que esté muy basada en vender, aunque sea una galería, sino está más basada en hacer proyectos que a mí me interesen, sean vendibles o no, con lo cual ahí no pienso en el público, sino que ahí trato de enviar un mensaje o de que llegue la programación que yo estoy haciendo, o sea, la exposición que tengo, de enseñar lo mínimo posible, pero para generar un interés y que el público quiera venir a ver la exposición. Y cada vez hay que arriesgar más en ese sentido. Hay que quitarse un poquito o salirse de la comodidad, de la programación convencional, de lo que pensemos que pueda resultar atractivo per se y pensar por el público que no ha venido, trabajar esos nuevos públicos, que es muy importante, y meterlos en los procesos, que eso también es muy importante. Salirnos de la mera exhibición. Sofía, que veo que asientes mucho y que creo que, desde tu punto de vista más en unos sentidos más teórico y en otros más holístico, podríamos decir, sobre todo por lo que estaba diciendo Juanma, ¿cuál es tu punto de vista? Hombre, creo que estamos viviendo en un momento ahora mismo de personalización del producto y del servicio, ¿no? Si ves Netflix, Amazon, al final la inteligencia artificial está muy alineada a ver cómo se comporta el usuario y nosotros nos adaptamos a eso, ¿no? Generamos contenido, programación, servicio, producto en función a esa personalización que vemos, ¿no? de la persona. Y es cierto que no es algo, esa es la diferenciación entre los datos capturados, porque al final esos datos a través de la política de privacidad ya tú los estás aceptando, los estás generando y pueden usarlos, pero como dice Juanma, yo creo que se pueden también lograr, ¿no? Se pueden obtener a través de procesos de co-creación, de gobernanza compartida, de un montón de vocabulario nuevo que está empezando a ser tendencia absoluta en un montón de sitios y que yo creo que es muy interesante porque al final nos va a llevar hacia nuevas formas de generar contenidos y programaciones quizás más vinculadas a hacer el proceso inverso. Y tampoco olvidar que las expectativas de las personas son muy variables, tanto como las propias personas. Es decir, hay gente que puede ser que no quiera involucrarse en estos procesos,
y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero y también es cierto que hemos hablado muchas veces, nosotros a nivel interno, yo también soy mediadora y gestora cultural, he trabajado de ello, entonces sé lo que es el hecho de estar y saber que hay las mismas personas que te vienen a las actividades son gentes, caras conocidas muchas veces, ¿no? Entonces también hay un monopolio de eso que se espera de la cultura. Y hay que también un poco saber romper esa barrera y decir, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Está muy bien tomar en cuenta todas esas opiniones. Como dice María, también es muy importante de la fatiga digital. He hablado antes de que estamos todo el día conviviendo con pantallas y eso es un gran reto. Y yo creo que la presencialidad va a volver con mucha fuerza cuando se pueda y que eso nos puede generar muchísimas oportunidades para el desarrollo social de públicos. También, Sofía, en la web culturaconpúblicos.es rescato una frase que viene al hilo de lo que estamos comentando, que somos público y sabemos qué queremos como público, sabemos cómo queremos relacionarnos con los creadores artísticos. Sí, totalmente. ¿Se puede afirmar esto? Sí, porque al final yo creo que todos somos muchas cosas, no creo que seamos una faceta y ya está, no somos tan planos, somos muy polares, ¿no? Y yo creo que esa polaridad precisamente es la que te permite, porque tú, obviamente Juanma y María también son público, de cada uno de lo que sea, igual incluso de cosas que no se esperan, ¿no? O que la gente no se espera de ellos como profesionales, pero cada uno tiene nuestros gustos y nuestras preferencias totalmente lícitas y nos construyen como personas. Entonces, creo que esa cruce de identidades es lo que precisamente posibilita la gestión de públicos, ¿no? En este sentido, y ya porque me pongo a citar frases vuestras también para generar un poco, para que os explayéis, en este sentido, lo que decía Juanma en su frase, que es tan importante gestionar el público existente como el desarrollo de nuevos públicos. ¿De qué manera, Juanma, puedes hacer ambas cosas sin perder la perspectiva? Es decir, ¿depende exclusivamente del presupuesto disponible o podéis estar, la misma persona que gestione públicos puede estar pensando en el público existente a la par que en el nuevo o compartimentarías esta labor para que hubiera equipos o personas diferentes en cada labor? Antes de contestarte a esto, Carlos, toda esta reflexión viene de una experiencia pandémica, de una parada que afecta mucho al público, ¿no? Precisamente. Con esto te quiero decir que es muy difícil la tarea de gestionar públicos y de cautivarlos de alguna manera y muy fácil perderla. En cuanto, bueno, se ha demostrado, con este parón hemos tenido que volver a reactivar la máquina, volver de alguna manera a convencer, a tratar de llegar a ese público. Por eso viene el tema de, bueno, es tan importante mantenerlo, ahora que nos hemos dado cuenta que se pierde muy fácil, como el seguir desarrollando la apertura a nuevos públicos. Y en ese sentido, lo que comentaba antes, es muy importante incluir al público en los procesos creativos que trabajen, dijéramos, cerca de lo que es la experiencia, en este caso del hecho artístico, al igual que a veces consideramos que el público es un asistente a modo pasivo, que simplemente, tiene que llegarle el mensaje de escena al público, pero bueno, ahí tenemos que cambiar, igual el público tiene que ser el nuevo dramaturgo, igual el público tiene que ser el que salga de ahí con una nueva reflexión, crear otra obra dentro de su contexto. Bueno, trabajar un poco ese sistema, ¿no? Para que también sea abierto, ¿no? Que no tiene por qué ser una reflexión que te lancen desde escena. Eso pasa mucho en las artes plásticas. Tú te puedes enfrentar a una obra de arte y bueno, que al final lo que queráis, ¿no? Es lo que te llega, lo que te impacta, lo que te emociona, te conmociona y tú ya sacas una reflexión. Puedes coincidir con unos o con otros, pero bueno, al final es lo que te va a llegar. Voy a plantear una pregunta tanto para María como para Juanma, sobre todo en cuanto a la gestión de públicos de asistentes a vuestra, tanto a la galería de arte como al tema. ¿En qué porcentaje, si hiciéramos una encuesta, ya sé que es demasiado cartesiana la pregunta porque nadie va a pero ¿cómo creéis que se enteran o en qué porcentaje creéis que se enteran el público asistente, el que finalmente va y pone un pie en la galería o en el espacio municipal que tú funcionas? ¿En qué porcentaje vienen movidos porque se han enterado por redes sociales? ¿En qué porcentaje vienen movidos porque se han enterado por medios de comunicación digitales? ¿Y en qué porcentaje vienen en todos los demás casos? ¿María?
Bueno, pues en mi caso, yo sí que me aventuro a decir que creo que cada vez más a través de redes sociales. Redes sociales, pero Instagram y WhatsApp. O sea, creo que cuando te apoya la prensa, evidentemente por la prensa. Es ya como, entonces es redondo. Pero por lo menos en mi caso lo tengo súper claro, que son esas dos redes sociales las que funcionan y si lo refuerza la prensa, ya está. Luego es verdad que hay un boca a boca, luego pues dependiendo de lo conocido o lo interesante que pueda resultar el artista o lo polémica que pueda ser la exposición aunque no conozcan el artista, que eso en Valencia pasa mucho, que puede estar un artista estupendo de fuera, pero como no es valenciano, no interesa. Pero puedes hacer una, no sé, una cosa más experimental, más de llamar la atención y de repente llenas la sala. A mí, por ejemplo, eso ya no me interesa, son cosas que sí que hice en el pasado, casi que a modo de experimento, porque lo comprobé. O sea, traer un artista, por ejemplo, Jorge Fuenbuena, es un fotógrafo súper conocido, pues en la inauguración estamos él y yo y poco más. Sin embargo, invité a un diseñador un poco olvidado, súper polémico aquí en Valencia y dije, a ver qué pasa. Y había cola en la puerta. Exposición interesante la del diseñador, simpática, para pasar un buen rato, pero bueno, el público valenciano también es muy especial, en ese sentido. Muchas veces es como, si no suena, ya, o sea, está cambiando un poco la cosa también. Pero yo la lectura que tengo un poco del público valenciano, y perdonadme que lo diga así, es esa, que es como, si no me suena mucho, no voy. Pero si es algo valenciano o algo morboso o algo que llame la atención, llenas una sala. Y si ya das de comer, si tienes sponsor y pones música, yo recuerdo con el anterior proyecto que tenía sponsor de comida, de bebida y DJs, y lo quité todo. Y dije, porque aquello parecía un after al final. Y dice, pero la gente, yo entiendo que va a una inauguración y le encanta relacionarse. Pero al final decidí quitar todos esos extras y ya con el proyecto que tengo ahora, que es mucho más pequeño, bueno, es un escaparate, que si quieres ir a verlo tienes que pedir cita. Es como si te interesa de verdad, me tienes que llamar. Lo puedes ver desde el escaparate porque se ve todo perfectamente. Pero mi lectura del público valenciano con respecto al arte contemporáneo es esa. Sí que es verdad que hay un público especializado que lo llama, sí que viene y con cita previa y a mí me encanta, pero el gran público le encanta lo de relacionarse, las inauguraciones y a mí me parece genial, pero para eso está el bar después también. También tenemos que ver cómo enganchamos al público a través de una inauguración más costoso para otras cosas que nos interese más que vean y que quizá creamos que les pueden acabar gustando, interesando, pero que a priori o de primeras no conocen. Sí, a ver, también te digo una cosa que a mí ya personalmente me interesa mucho más el público especializado. O sea, me interesa que vengan 20 personas, pero que vengan a ver lo que hay, que tener 400 y que se lo estén pasando súper bien. Entonces, yo estoy en ese punto donde puede sonar mal, pero me interesa la gente que venga a ver los proyectos que hay, que se interesen por el artista y por lo que tengo. Si son 2 personas, son 2. Ya me da igual el número porque es otra cosa. Entonces, quiero público de calidad o público que le interese lo que tengo, que le interese el artista. El resto, sinceramente, me suena mal, pero me sobra porque para ir a un espacio a relacionarte, que también está muy bien, pero para mí no es la galería. En ese sentido, Juanma, ¿cómo lo ves? ¿En qué porcentaje? Pues, a ver, es algo que nos ha sorprendido. Esta pandemia ahora este reseteo, de alguna manera, teniendo en cuenta también que lo físico, en el sentido de la producción física, de lo que es un programa, un cartel, se ha reducido bastante, es decir, ya no se ve tanto, ya no podemos repartir programas de mano en los bares como se hacía antes, porque no habían bares, porque no se podía producir de alguna manera, y bueno, nos limitamos simplemente a tener una presencia limitada, ¿no?, en la calle.
Pero estamos desde que entré yo en diciembre tratando de hacer una autoevaluación, una serie de estadísticas al público asistente y hay datos que sorprenden, por lo menos a mí me sorprenden. Yo estoy en una franja de edad alrededor de los 40, entonces yo estoy acostumbrado a utilizar una determinada red social, en mayor medida que otras. Me doy cuenta, por un lado, a nivel de difusión, que Instagram, por poner ejemplos, funciona mucho mejor que cualquier otra red social para canalizar la difusión. Es decir, el Facebook que yo pensaba que tal no sirve tanto. Sin embargo, otras como Instagram, y seguro que hay muchas más que me estoy perdiendo, funcionan mucho mejor. Y a nivel de impulso de compra, por ejemplo, te puedo decir, porque eso también lo cuantificamos, que a diferencia de un contexto de hace 5 años, por ejemplo, por situarnos, prácticamente el 95% de las compras se realizan a través de pantalla. Pero es que de ese 95% de compra a través de pantalla, ordenador prácticamente solo un 5%. El resto ya son teléfonos móviles. Es decir, la gente interactúa desde el momento físico en el que quiere ese impulso, lo compra a través del teléfono móvil, todo el mundo lo tenemos configurado para que todo sea rápido y demás. A ver, es un dato importante al final, ¿no? Estamos ahí, reorientando las estrategias de difusión. El papel ya no nos sirve de tanto, todo tenemos que centralizarlo a través de la pantalla. Es una competición de pantallas, ya lo teníamos anteriormente, pero ahora incluso para la difusión. El título de esta serie de estas redondas es hacia la digitalización, así entre interrogantes. Yo no sé si también esto es una pregunta demasiado cartesiana o una sentencia demasiado firme. ¿Cómo la podríamos responder en ese sentido? Es decir, Juanma, en este reseteo, como decías, ya si hablamos, por ejemplo, de noviembre o diciembre de este año, vamos a imaginarnos un escenario post-pandemia, no voy a decir qué mes, porque no voy a ser uno más de los que apuestan a decir un mes concreto, pero cuando ya hayan pasado 4 o 5 meses de la erradicación, o al menos de la vuelta a la normalidad de verdad, ¿cómo crees que va a estar en cuanto a porcentajes esta proporción que decías? Ahora decías que hay 95 y un 5, va a aumentar, van a volver a tener relevancia los medios físicos como el papel, como los programas de mano, como las postales que podéis dejar en locales, o ya es un proceso irreversible, es algo que ya crees que vais a dejar de lado. El micrófono, Juanma. Vale. No sé qué pasa, ahora sí, ¿no? Que digo que en cuanto a herramienta de difusión creo que es algo que va a ser difícil de revertir. Es decir, ya tenemos esa tendencia, estamos hablando que también vamos cada vez a segmentos de edad más jóvenes. El papel se había quedado de alguna manera en una determinada franja de edad, ¿no? Etcétera, etcétera. A ver, va a ser difícil. Desde luego, en mi caso, como he comentado antes, al final lo virtual lo considero una herramienta para difusión y demás, no lo considero un canal de exhibición. Eso no va a poder pasar. Nos va a poder servir para complementar siempre, generar actividades y dijéramos, productos complementarios alrededor del contenido artístico que queramos generar físicamente. Eso sucede a veces no es en el caso del teatro, pero sí que en la música sí que ya figura como un complemento adicional. No sé qué terreno irá ganando o no, pero bueno, tú puedes estar físicamente, presencialmente, y luego también puedes estar conectado y que considero que a nivel producción audiovisual ya se están haciendo cosas de calidad, que incluso te permiten ver de alguna manera, no la realidad, porque eso nunca será, pero sí que tener una visión mejor que incluso el que esté allí presencialmente, ¿no? A ver, yo seguiré trabajando y apostando por lo físico. Otra cosa es que lo virtual nos ayude en muchos sentidos. En lo que estabais comentando tanto de públicos, yo me puedo unir y decir mi punto de vista, puesto que yo en mi caso dijo un festival que tiene titularidad pública y me estaba fijando en que María estaba hablando de que prefería un tipo de público y Juanma, claro, él también lleva una sala de titularidad pública y no podemos estar pensando en una cantidad pequeña de público.
o si en algún momento la cantidad es pequeña y vamos a intentar siempre aumentarla, pues gestionamos un presupuesto público y tratamos, al menos así lo veo yo, de llegar cada vez a un mayor número de público, puesto que es el público en general quien paga todo esto. Entonces, Sofía, ¿cómo ves desde fuera esta dicotomía, esta parte privada y esta parte pública? Bueno, yo antes de meterme con la dicotomía, yo he trabajado en público y he trabajado en privado, o sea que tengo también para opinar de ambos mundos. Sí que quiero decir una cosa, un apunte a Manuel. Ha dicho que... ¿Me oís bien? Me veo como por un poco... Sí, me oís bien, vale. Bueno, básicamente le ha comentado que el papel y todo este tipo de folletos como que no van a ir desapareciendo, ¿no? Nos estamos olvidando de un segmento de la población, que es la población de las personas mayores, que todavía es muy grande en España y que muchas de las cuales no tienen acceso a o no quieren actualizarse tecnológicamente, ¿no? Yo creo que no va a ser tan fácil pasar de repente desechar este tipo de medios de comunicación, ¿no? Porque sigue siendo una población muy grande y sigue siendo una población que tiene un uso, ¿no? Si va a un teatro, va a querer tener su folleto, va a querer tener su información en mano, ¿no? E inclusive personas más analógicas las hay. O sea, yo creo que no sé hasta qué punto eso va a desaparecer. Y bueno, con respecto a lo que me preguntabas de lo público y lo privado, sí que es cierto que es importante. En lo privado se pueden tener objetivos muy claros, que como bien ha dicho María, puede ser que venga un público especializado y no una pregunta de personas que vengan con otras intenciones. Pero también puede ser, conozco casos en los cuales se piensa en traer a la gente a divertirse y hacer que las obras de arte sea algo común, ¿no? Algo como que está en tu entorno habitual, que puede estar, bueno, de hecho, en Alhóndiga Bilbao, en Azcuna Centro ahora han hecho el poder llevarte obras de arte a casa, ¿no? O sea, esta arteoteca. Es como, es interesante, son nuevas formas de generar este tipo de estrategias, ¿no? Y de la pública, desde luego, claro, tienes que pensar en la ética del dinero público, tienes que llegar a cuanta más gente mejor, porque al final son los contribuyentes que permiten que tu actividad se esté desarrollando, ¿no? El patrimonio vivo que le da sentido a todo el resto del patrimonio material o inmaterial, ¿no? Que son las personas, al fin y al cabo. Entonces, son dos puntos de vista diferentes, no son contraproducentes para nada y creo que son complementarios, al igual que el público digital con el presencial. Un apunte. No he querido decir que se vaya a acabar, ¿eh? Lo que pasa es que la pregunta era si era algo irreversible o cómo iba ganando terreno, y es verdad que actualmente, bueno, por las limitaciones y demás, va perdiendo terreno, pero bueno, el caso, por ejemplo, de los libros ha sido evidente también. O sea, la gente ha vuelto a recurrir al papel físico, por lo visto, por lo que dicen, se está leyendo más que nunca, es decir, eso existirá, lo que pasa es que es verdad que las franjas son de personas mayores, entonces, claro, nos vamos a ir acostumbrando más a lo digital, aunque para determinadas parcelas siempre existirá, pues eso, lo físico, básicamente. Y en ese sentido... Bueno, perdona, un apunte si me dejas a mí también. Dime, María, perdona. Digo que un apunte yo también, que bueno, no es que haya que venir a la galería súper serio, que la gente no se pueda divertir en la galería, tampoco quería decir eso. Pero quizás yo vengo de un proyecto donde me he cansado de que venga mucha gente a pasárselo bien realmente. Entonces, no es que la gente no se lo pase bien, pero yo sí que tengo un objetivo. Evidentemente, mi objetivo principal no es la venta, porque soy realista y muchos proyectos el fin no es la venta, pero sí que quiero que la gente venga a consumir arte. Y consumir arte para mí es ya con que vengan a ver la exposición, tengan la experiencia, el artista pueda contar en la exposición o yo misma. Y para eso, bueno, pues tomarte 4 copas y tener un DJ, pues creo que hay demasiado ruido sonoro y visual como para poder disfrutarlo. Entonces, quizás yo estoy ahora en otra etapa, la otra me resultó divertida en su momento, pero también son fases. Entonces, yo cuando voy a una exposición... no quiero, me molesta este tipo de ruidos visuales y sonoros, o sea, voy a consumir una exposición, entonces es lo que pretendo con mi espacio. Evidentemente, cuanto más gente venga, mejor, o sea, que decir que yo encantada y atiendo a quien quiera venir a ver la exposición, por supuesto, y que se lleve una buena experiencia.
que no he querido ahí parecer tampoco súper hater con este tema, de no quiero que venga nadie, solo el que... Por eso digo, bueno, si Juan me ha hecho un apunte, digo, va, hago yo otro pequeño. No, en ese sentido, yo creo que también se van imbricando un poco las estrategias. Yo creo que, aunque tanto Juanma como yo estemos ahora mismo llevando proyectos de titularidad pública, creo que también aplicamos desde el marketing digital o a estrategias de comunicación, es decir, estrategias de que cualquier empresa privada podría llevar a cabo. Es cierto que no hay peligro de, no sé si decirlo así, de ruina completa, en lo cual apostar por estas cosas que si lleváramos un espacio privado nos pararíamos un poco a la hora de invertir en esto. Bueno, aquí sí que sabemos que tienen un presupuesto anual y que, bueno, podemos permitirnos tener cierto colchón para invertir en según qué cosas o dejar de invertir con más soltura. O sea que María con una empresa privada no se permite ni quiere realizar ciertos experimentos que ya además ha realizado en el pasado. ¿Cómo ves, María, cuando vas a una exposición en IBAM o en el Centro del Carmen, centros de titularidad pública, y ves que hay más gente con más espíritu lúdico que interesa en ver realmente la obra de la exposición? Bueno, es que yo creo que se ha trabajado mucho para democratizar el arte y creo que se ha convertido también, en el caso, por ejemplo, Bilbao es una ciudad que se ha transformado por la creación de un museo y se convierte para mí también como en un gran objeto de merchandising, el arte muchas veces. Entonces la gente acude muchas veces a un museo, pues como tengo que ir a ver el parque de atracciones, pues tengo también que ver el museo. Entonces, con más o menos interés, cojo a los niños que vayan a correr por el museo y vamos a ver lo que hay. Y ahí nos mezclamos todos. Entonces, a mí me parece muy bien, pero se convierte como en una actividad más cuando la gente hace turismo. Es un negocio, que decir, para mí se ha transformado ya en un negocio más. También depende de la programación que tenga el museo, que decir, pues aquí el IBAM tiene una programación, bueno, ha pasado un montón de etapas, así el museo ha estado más o menos lleno, dependiendo también de lo conservador que ha sido, muy arriesgado no ha sido casi nunca y cuando lo ha sido de forma rara, que decir que entrar en el terreno museos yo creo que nos daría aquí para... Tiene una mesa redonda propia. Disculpa, María, me voy a hacer eco de la pregunta de Sandra, os la voy a hacer a los tres y con esto creo que tenemos porque son las 7 y la mesa dura una hora, aunque me quedaría hablando con vosotros un rato y después nos iríamos a tomar una cerveza, presencialmente, cosa que no vamos a poder hacer. Pero bueno, os pregunto a los tres en la línea de la pregunta que Sandra plantea aquí, que es, en la gestión de públicos online, ¿cómo pueden implantarse métodos de análisis de los mismos? Empiezo por Sofía. Pues mira, justamente vengo de CIMED, del Congreso de REMED, así que nos han hablado Elena Villaspesa de metodologías de medición de los públicos online. Ella se centraba mucho en las analytics, el propio Google Analytics, porque al fin y al cabo ahí tienes una cantidad inmensa de datos con la que puedes trabajar. Luego está el seguimiento de ojo, el eye tracking, que eso ya implica de ciertos... siempre teniendo en cuenta, obviamente, como ya he dicho antes, datos capturados, datos merecidos, ¿no? Informar siempre a las personas en la política de privacidad que si vais a hacer un seguimiento de la analítica de los públicos online, quede claro, ¿no? Es decir, que que luego no se sientan ellos como ratas de laboratorio, eso no puede ser. Hay que tener un ejercicio de empatía y hay que tener un ejercicio de información que yo creo que es muy importante, ¿no? Ya digo que a través de Google Analytics siempre se puede, pero yo soy muy partidaria de hacer luego las encuestas online o los cuestionarios online porque es una forma de aproximación mucho más cercana a la persona y la persona siente que puede dar su opinión y construir con ella, ¿no? María. Bueno, pues si te soy sincera, aquí desde Lava se utiliza Google Analytics y bueno, pues con todo lo fiable que pueda ser o no. Es decir, ahí te tienes que creer lo que te dicen, evidentemente. Con el propio Instagram, por ejemplo, pasa lo mismo. Pues te tienes que fiar del feedback que te da.
Y en el caso de la galería yo, pues la gestión realmente es la que la llevo yo personalmente, porque ahí controlo quién viene o quién no viene. Ahora lo que no puedo controlar es, como tengo un escaparate que está abierto de lunes a viernes de 11 de la mañana a 8 de la tarde, ahí pasa, como no pongo una cámara que me lo registre y me dedique yo a contar el ojímetro, no lo sé, es complicado, pero bueno, en la galería es verdad que poca, es fácilmente medible. ¿Y Juanma? El micro, Juanma. Ahora, disculpad, que decía que coincido con las dos compañeras porque la herramienta de ejemplos más universal es Google Analytics y estamos trabajando en base a los datos que nos da. También complementamos a través del contacto digital, newsletter y demás, recibimos feedbacks y a veces provocamos ciertas encuestas que nos pueden interesar. Y, lógicamente, complementamos con todo lo físico aquí. Por eso os comentaba antes que nos interesaba mucho. Y, de hecho, aquí preguntamos precisamente por ese entorno. Decimos, ¿cómo has llegado hasta aquí desde la parte virtual? ¿No? Y nos interesa también saber esos datos. Bueno, pues creo que ya vamos a ir cerrando. María Chapo, Juanma del Teatro Musical y Sofía Moreno, de Cultura con Públicos. Muchísimas gracias por estar aquí esta hora con nosotros. Insisto, me quedaría mucho más rato hablando con vosotros y hasta la próxima y espero vernos pronto en otros eventos como este. Bueno, pues ha sido un placer, muchas gracias. Placer. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego.